Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde el experto opina y comparte sus conocimientos, que llega hasta ustedes con el apoyo de la línea gastrohepato de Laboratorios Médicos. Soy el doctor Juan Miguel Abdo Francis, gastroenterólogo y endoscopista, expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y de la Academia Mexicana de Cirugía, con maestría y doctorado en alta dirección. Es un privilegio para mí el estar de nuevo con ustedes y el día de hoy abordaremos el tema hígado graso, el gran reto para México. La enfermedad del hígado graso no alcohólica es una afección en la cual, como sabemos, se acumula exceso de grasa en el hígado. El hígado graso no relacionado con el alcohol y la esteatohepatitis no alcohólica forman parte del espectro clínico de esta enfermedad. Por lo general, esta enfermedad es una enfermedad silenciosa, con poco o ningún síntoma. Ciertas afecciones de la salud, como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, aumentan la probabilidad de desarrollarla. Pero para hablarnos de este tema, se encuentran con nosotros dos reconocidas hepatólogas, expertas en el tema, a quienes hemos tenido ya la oportunidad de entrevistar previamente. Está con nosotros la doctora Graciela Castro Narro, reconocida gastroenteróloga y hepatóloga, expresidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología, nuestra vicepresidenta y próxima presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, entusiasta, trabajadora, una de las promotoras de la mayor cantidad de guías y consensos sobre enfermedad hepática en este país, y bueno, quien está a cargo del programa de trasplante hepático en Medicasur. Es un privilegio tenerla, doctora Castro, bienvenida. Muchas gracias, doctor. El privilegio de estar con ustedes es mío. De verdad que compartir este tema tan importante para México y para el mundo es un honor poderlo hablar con ustedes. Le agradezco mucho esta amable presentación. Gracias, doctora. Y también nos acompaña la doctora Eira Cerda Reyes, mayor, médico cirujano, destacada gastroenteróloga y hepatóloga del Hospital Central Militar, en donde funge como encargada de la clínica de hígado y además tiene acciones muy importantes dentro del área de la educación médica, encargada de los cursos de los residentes. La doctora Eira Cerda Reyes ha sido citada en muchas ocasiones por sus artículos al respecto, pero además actualmente es la protesorera nacional de la Asociación Mexicana de Hígado. Querida doctora Cerda, bienvenida. Muchas gracias por su amable presentación y al contrario, pues muy contenta de poder compartir estos conocimientos que nos deben de servir a todos para poder combatir esta cuestión del hígado graso. Iniciaríamos preguntándole a mi querida Graciela Castro, ¿cuál es la prevalencia de la enfermedad en el mundo, en particular en México? Y que nos explique un poquito esto que ahora leemos como MAF-LD. Bueno, doctor, muchas gracias por esta pregunta. La prevalencia del hígado graso en el mundo va en aumento y aproximadamente, según diferentes estudios, de un cuarto a un tercio de la población mundial tienen hígado graso. En México hemos realizado un estudio de prevalencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, un grupo de investigadores, pues buscamos la prevalencia en 5 estados del país y estos estados fueron Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Y después se cruzó con todos los datos de la Encuesta Nacional de Salud en México y se vio que 50% de las personas en México tienen hígado graso. Desde luego, es muy importante mencionar que esta prevalencia puede aumentar en personas que tienen factores de riesgo, de los que hablaremos posteriormente. Bueno, actualmente hay un movimiento muy importante en el mundo para hacer el cambio de NAFLD, que es esteatohepatitis no alcohólica, hacia MAFLD,
que quiere decir hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y esto es con el fin de centrarnos en lo importante que es la alteración metabólica y desde luego desestigmatizar el alcohol y tomar en cuenta también, además de este factor tan importante que es el factor metabólico, pues también tener en cuenta a las personas que beben alcohol. Muchísimas gracias, estimada Eira. Evidentemente, una de las preocupaciones más grandes para los médicos y en particular para los hepatólogos es el crecimiento del cáncer hepático. Yo le preguntaría a usted, ¿cuáles son los factores de riesgo que hoy conocemos para que se desarrolle el cáncer hepático y si MAFLD o el hígado graso tiene algo que ver? Sí, bueno, el cáncer hepático o el carcinoma hepatocelular actualmente pues es una de las neoplasias sobre todo que afecta al 90% que puede presentarse en pacientes, sobre todo con cirrosis hepática. Entonces, sobre todo lo que tenemos que comprender es qué factores de riesgo hacen que aparezca este tumor. Primeramente, pues deben de ser pacientes con cirrosis hepática, pero la cirrosis hepática puede ser por muchas etiologías. No solo el alcohol enferma el hígado. Ya vimos que puede haber pacientes que tienen virus de hepatitis C, enfermedades autoinmunes como hepatitis autoinmune con laryngitis biliar primaria o algunas otras cuestiones como hemocromatosis que nos pueden dar también el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Pero hoy en día también el virus de hepatitis B, aunque no tengan cirrosis, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer hepático. Ahora, sobre todo enfocándonos a esta cuestión de MAFLD o esteatohepatitis no alcohólica, es uno de los factores principales que puede causar también fibrosis y con el tiempo desarrollo de cirrosis hepática y que aparezcan todas las complicaciones de la enfermedad hepática. Y hay que considerar que actualmente esta enfermedad de hígado graso no alcohólico pues va aumentando en nuestro país y que también se han reportado pacientes que aunque no tengan cirrosis hepática, que tengan a lo mejor una fibrosis avanzada, pueden tener cáncer hepático. Por eso es importante identificar todos los factores de riesgo y no dejar y no perder de vista que también el hígado graso puede causar fibrosis, cirrosis y cáncer del hígado. Claro que sí. Doctora Castro, efectivamente hemos visto que estos factores de riesgo están presentes a veces en forma aislada o pueden estar conjuntos. ¿Cómo afectarían estos factores de riesgo la progresión de la enfermedad? ¿Existe riesgo si hay un daño dual o si hay un daño triple? Así es, doctor. El principal riesgo para tener hígado graso es tener datos o tener síndrome metabólico. Cuando se tiene la presencia de sobrepeso, de diabetes, de dislipidemia, de hipertensión arterial, estos son factores de riesgo que estas personas que los tengan, pues van a tener posiblemente más hígado graso que las que no los tengan. En México somos el primer país con sobrepeso y pues vamos por ahí también compitiendo en la presencia de diabetes mellitus que va en aumento. Entonces, siempre que se juntan dos de estos factores, hay que descartar la presencia de hígado graso. Incluso las personas delgadas pueden tener hígado graso si además, por ejemplo, tienen diabetes mellitus. Se ha visto que también el hígado graso es más frecuente en las personas cuando tienen más de 50 años y se ha visto con un poco más frecuencia también en hombres. Desde luego, una diabetes mellitus descontrolada o cuando no se pone atención en cambiar ese estilo de vida a saludable, la progresión de fibrosis puede ser mayor. Muy bien, bueno, doctora Aira, nos ha hecho una lista ahora la doctora Castro, pero ¿cómo los médicos generales, familiares de primer contacto, todos los que estamos en consultorio, podríamos identificar e incluso estratificar este riesgo de progresión? ¿Qué tendríamos que hacer? Ahorita es algo que realmente sí tenemos que darle mucha importancia. Hay algunas revisiones, sobre todo a nivel
mundial en donde ya nos comentan cuáles son los factores que tenemos que identificar y que podemos ir hasta por pasos, identificando cada uno de estos factores para poder sobre todo referir en un tiempo adecuado a este grupo de pacientes que necesiten un especialista para valorar estas cuestiones y estas complicaciones de las enfermedades hepáticas. Como primer paso, pues tenemos que ver sobre todo si hubiera más de 2 riesgos metabólicos, que es por ejemplo tener intolerancia a la glucosa, un índice de Hoffmann más de 2.5, PCR arriba de 2, que tengan triglicéridos arriba de 150, HDL menor de 40, que tengan obesidad visceral, o sea, un índice cintura cadera de 102 centímetros para hombres y 88 en mujeres, y tener también cuestiones de presión arterial arriba de 130/85. Ese es el primero que tenemos que identificar. Lo otro, el grupo importante es los pacientes con diabetes, como ya les mencionó la doctora Graciela, y también pacientes que tengan sobre todo datos de esteatosis hepática por ultrasonido o que tengan elevadas las transaminasas. Es bien importante ver que muchas veces nos puede llegar a la consulta externa un paciente con alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático y resulta que a lo mejor no les hacemos caso, pero desde ahí podemos identificar un grupo potencial de personas que necesiten un tratamiento. Después de ello, hacer una historia clínica muy detallada, ver que no tengan ingesta excesiva de alcohol, ver que descartar algunas otras enfermedades que hagan elevación de las transaminasas como hepatitis B, C o enfermedades autoinmunes. Y de ahí ya descartando, lo siguiente es algo que tenemos que hacer, algún marcador no invasivo, como es el FIB-4, que es una escala de fibrosis, y con esto lo podemos hacer en el celular, en la computadora, nos va a dar una puntuación. Si esta puntuación es menor de 1.3, pues son pacientes que tienen bajo riesgo de tener fibrosis y que podemos dar sobre todo el seguimiento con algún método no invasivo, ya sea una elastografía, una elastoresonancia, para ver sobre todo esta cuestión de valorar la fibrosis o si este higadito está durito, está blandito o cómo está esta cuestión. Pero si este FIB-4 está entre 1.3 y 2.6, son pacientes que están en un riesgo indeterminado y tienen que pasar a hacerse algún estudio no invasivo de fibrosis como una elastografía hepática, que el cual también nos puede ayudar a saber si este higadito está blandito o está durito. Si esto se corrobora y tiene una elastografía entre 8 y 12 kilopascales, es un paciente que tiene también un riesgo indeterminado y que tiene que ser valorado sobre todo por un hepatólogo, por un gastroenterólogo para valorar alguna, sobre todo realización de biopsia y ver cuál seguimiento se le tiene que dar. Pero si este paciente ya tiene un FIB-4 arriba de 2.6, que nos indica que ya es una fibrosis, una cirrosis como tal, ya es un paciente que tiene alto riesgo y que es un paciente que debe de ser referido al hepatólogo para hacer los estudios pertinentes y descartar pues que no tenga alguna ya enfermedad avanzada o complicada como es la cirrosis hepática. Muchas gracias, doctora Aira. Vamos a un breve corte y regresamos con usted. ¿Sabías que el daño hepático inducido por fármacos representa entre 2 y 5% de los casos de ictericia? Además, representa aproximadamente 25% de las causas de falla hepática fulminante en el adulto. Revisa tu hígado. Consulta a tu médico. Sin duda, uno de los riesgos más altos a los que se enfrentan los pacientes con hepatopatía crónica, como lo ha dicho la doctora Castro, es desarrollar una cirrosis y posteriormente a la falla ser candidatos a un trasplante hepático. Doctora Castro, ¿cuántos trasplantes hepáticos se realizan en México por una enfermedad relacionada con el hígado graso? ¿Y cuál cree usted que sea la perspectiva para el 2030? Bueno, en este momento ha cambiado la etiología en el mundo y ya en México de la indicación para trasplante hepático. El hígado graso en este momento ya es una de las primeras indicaciones de trasplante hepático y en México ya hemos tenido esta transición de tal manera que ya es la primera indicación el hígado graso de trasplante hepático. Es variable el número de trasplantes que se hace, pero aproximadamente ya viene siendo igual que la prevalencia en general. Un cuarto de los trasplantes que se hacen vienen siendo por hígado graso. Aquí es importante porque debe de ser
un tratamiento y una vigilancia integral, ya que ahí en ocasiones el paciente también debe de ser vigilado por el cardiólogo, por el endocrinólogo, incluso a veces se hace un trasplante con una cirugía bariátrica porque debemos de cuidar mucho la recurrencia del hígado graso post-trasplante. Para el 2030 debemos de trabajar mucho definitivamente para cambiar el estilo de vida, porque de otra manera se esperan mucho más trasplantes por hígado graso para el 2030. Muy clara su respuesta. Doctora Eira Cerda, ¿qué estrategias de vigilancia existen actualmente en nuestro país para detectar en forma temprana el hígado graso? ¿Qué ha hecho Asociación Mexicana de Hígado? ¿Qué ha hecho Asociación Mexicana de Gastro? ¿Qué hace Fundepa? ¿Podría decirnos? Sí, actualmente, sobre todo, hay muchas campañas de difusión, sobre todo en medios de difusión social y también a través de, sobre todo, educación médica continua a todos los médicos que estén, sobre todo, en primer contacto, pero pues hay que recordar que todos vemos pacientes y que tenemos muy en cuenta familiarizarnos con esta entidad. Esa es la forma en la que se ha hecho, sobre todo, difusión de todos los factores de riesgo que tiene el hecho de como factores para desarrollar hígado graso, y que pues hay que recordar que actualmente el hecho de ser uno de los primeros países en obesidad y sobre todo con el incremento de los pacientes con diabetes, como mencionó la doctora Graciela y usted previamente, son factores que tenemos que estar muy al pendiente, tanto cuestiones de medicina interna, gastroenterología, hepatología y sobre todo todos los médicos familiares, generales, y que esto pues se tiene que ir a hacer todavía, a hacer mucho más difusión, como hacer más ruido, que se contagie toda la gente, así como la eliminación del virus y ahora que se contagien todos, pero para detectar todos los factores de riesgo, detectar más pacientes con hígado graso y evitar que progresen a fibrosis y cirrosis. Doctora Eira, usted misma le pediría ya para cerrar, ¿qué recomendaciones nos daría tanto para los médicos como para los pacientes para evitar la progresión de esta enfermedad? Pues sobre todo que lleven un seguimiento por su médico familiar y que si es necesario hacer algunos estudios como sus pruebas de funcionamiento hepático, su ultrasonido, es importante que lo platiquen con él, sobre todo ver todos factores de riesgo diabéticos, obesos, con sobrepeso o que tengan algún factor de riesgo metabólico, sobre todo ir a hacerse alguna revisión hepática para poder detectarlo a tiempo. Muchas gracias, doctora Graciela Castro, como experta también que es en el tema. Está usted liderando actualmente un grupo de trabajo muy importante de la Academia Nacional de Medicina de México con la Academia Mexicana de Cirugía, a la cual usted pertenece como expresidenta de Patología. ¿Qué recomendaciones nos daría usted y qué espera encontrar después de este posicionamiento? ¿Para qué serviría en la medicina hoy en día? Es muy importante porque va a ser conciencia tanto en los médicos, en todos los médicos, hacer esta concientización en cuanto a la importancia del hígado graso. Asimismo, el incluir también a la sociedad civil para hacer conciencia de este padecimiento es muy importante, ya que la prevención es la mejor opción. Definitivamente debemos de trabajar con nosotros mismos, ya que es un padecimiento silencioso, trabajar con nosotros mismos, con nuestra familia y de ahí ir difundiendo la importancia de llevar un estilo de vida saludable en la alimentación, en ejercicio, para tener un hígado saludable. Sin duda, doctora Castro, creo que, como usted muy bien lo ha dicho, igual que la doctora Eira Cerda, las alianzas estratégicas que establezcamos entre sociedad civil, academias, asociaciones, empresas farmacéuticas, todos tendremos que combatir este que sin duda sí es el gran reto para México. Hígado graso está presente, tenemos que hablar de él, tenemos que abordarlo y evitar su progresión. Les agradezco muchísimo a ambas, a estas dos queridas expertas que hoy me acompañaron y a todos ustedes también que nos hagan el favor de su atención y los esperamos en la próxima emisión del Experto Opina para abordar otro importante tema relacionado con la salud digestiva y hepática. Doctora Castro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Ha sido un verdadero privilegio. Muchas gracias, doctor Abdo. Muchas gracias a la doctora Cerda por compartir y agradezco también a Medix por su gran trabajo en la concientización del hígado graso. Doctora Eira, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Un placer estar con ustedes el día de hoy, agradeciendo sobre todo a usted, doctor Abdo, a la doctora Graciela y a Medix sobre todo, porque hay que hacer difusión y que todos hagamos campaña para detección de hígado graso. Recuerden, amigos, sigan las indicaciones, pero la indicación es de los expertos. Aquí el experto opina. Muchas gracias y hasta la próxima.